Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar a realizar un canesú con escote en pico o en V con la técnica top down, que como sabréis top down es la técnica mediante la cual realizamos una prenda sin costuras de una sola pieza. Se realiza todo el cuerpo, luego las mangas van tejidas en círculo, con lo cual una vez que terminemos el último punto tendremos la prenda lista. Y no solo os voy a enseñar a realizar este canesú para elaboraros un jersey, también para haceros una rebeca. Os voy a dar las dos versiones, tanto para rebeca como para jersey. Para ello haremos una cadeneta con el ancho que queramos de nuestro cuello. Este sería el ancho que yo quiero para mi cuello. Tenéis que tener en cuenta que luego estira un poquito, yo lo he hecho un poquito, mi cadeneta inicial era un poquito más corta y ha estirado hasta aquí, que era justo lo que yo quería. Esta cadeneta tiene que tener un número par de puntos, es el único requisito, que sea par. Anteriormente hice otro canesú con la medida real que yo quería para el ancho de mi cuello y me quedó como 4 centímetros más ancho, 2 por aquí y 2 para aquí. Así que tened eso en cuenta, que luego esta cadeneta estirará. Para realizar esta muestra he usado una aguja de ganchillo número 4 y este cono de Cotton Nature de hilaturas LM, que es para aguja recomendada de 3,5 a 4,5. Yo para esta muestra he empleado la del número 4. Bueno, pues a continuación os voy a enseñar el gráfico con las pautas a seguir. Esta sería la representación de nuestro canesú en pico. El delantero, espalda, hombro y hombro. En los delanteros siempre vamos a tener 2 puntos. Independientemente de la medida de nuestro canesú, los 2 puntos van a ser siempre iguales. La espalda será el ancho que queramos para el cuello. Tened siempre en cuenta que esto después, conforme vayamos tejiendo, va a ir estirando. Yo he optado por 22 puntos. Estos 22 puntos me quedan muy justitos, pero he tenido en cuenta lo que va a estirar luego. Y para los hombros vamos a tomar la mitad de los puntos de la espalda, o sea, 11 y 11. La suma de estos dos tiene que ser la espalda. Por eso para la espalda vamos a tener un número par, para que aquí no nos queden decimales y nos salgan números redondos. Ahora, ¿cómo calculamos la cadeneta de inicio, la cadeneta que nos va a servir para comenzar? Pues sumando todos los puntos. La suma de todos los puntos es nuestra cadeneta, que en mi caso son 48. Tengo que hacer una cadeneta de 48 puntos. Vamos a comenzar nuestra cadeneta haciendo un nudo corredizo y los 48 puntos que en mi caso necesito. Ya tengo los 48 puntos que necesito, así que vamos a seguir las instrucciones del diagrama. El primer punto alto va a ser este punto de aquí, así que hago 3 cadenas más, 2, 3. Este va a ser el primer punto alto, que era el punto 48, me voy al punto 47 y aquí hago punto alto, teniendo ya los 2 puntos altos que necesito de delantero. Ahora hago cadeneta al aire, voy al siguiente punto y hago punto alto, teniendo así la primera zona de aumentos. Esto es un delantero, esta es la primera zona de aumentos, que sería una de estas esquinitas. Ahora sigo haciendo los 11 puntos de los hombros. Ya tengo 1, 2, 3, tengo los 11 puntos, cadeneta al aire, en el siguiente punto, punto alto y continúo con los 22 de la espalda. Hago el punto 22, cadeneta al aire y prosigo con los 11 puntos del otro hombro. Y termino la cadeneta inicial con
los dos últimos puntos del delantero, cadeneta al aire, ya he hecho los 11 y los dos últimos puntos. Y ya tengo los 48 puntos repartidos. Ahora que ya lo tenemos hecho, voy a subir con 2 cadenetas, giro y a partir de ahora, al comienzo siempre vamos a hacer un aumento. Tomo hilo, me vengo aquí a la base del mismo punto que ya tenemos, porque estas 2 cadenetas cuentan como un punto alto. Me vengo a la base y hago otro punto alto. Tengo 2 puntos altos en el mismo punto, he hecho un aumento. Continúo. Y ahora al llegar aquí, al espacio de los aumentos, tomo hilo, hago un punto dentro, cadeneta al aire y otro punto dentro. Este punto es el aumento que corresponde a esta parte, este que corresponde a esta, más otro aumento más que hemos hecho al principio. En esta zona, tanto en esta como en esta, siempre vamos a tener 2 puntos de más. Comenzamos con 2, ahora aquí tenemos 4, en la siguiente vuelta tendremos 6, 8, 10, así sucesivamente. Y continuamos. Tengo casi terminada la segunda vuelta. ¿Veis cómo va quedando? Con los aumentos en estos espacios, la cadeneta al aire. Tal como hacíamos en el Kanesu que os enseñé hace varias semanas. Que os voy a dejar el enlace aquí arriba, por si alguien lo quiere ver, cómo hacer un Kanesu básico. Bien, pues estoy al final. He hecho el aumento que corresponde aquí, tengo aquí los 2 puntos del delantero, he hecho el aumento, he hecho este punto, ahora en este último voy a hacer el aumento que me toca. Hago el punto normal, el punto que tiene que ir sobre este, y ahora hago otro más que será el aumento, teniendo así los 4 puntos que necesito. Ahora volvemos a hacer 2 cadenetas, giro y vuelvo a hacer el aumento aquí. El aumento aquí, los puntos que corresponden, este y este, y ahora el que va dentro, el aumento, cadeneta al aire, vuelvo a hacer el otro punto que va aquí dentro y continúo. Y siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo que nos va correspondiendo aquí y en las esquinas el aumento aquí más el que corresponde aquí. Y esto nos va quedando de la siguiente manera. Tenemos que unir esta zona con esta con esta. Voy a quitar el hilo de aquí para que lo veáis más claro. Ajá, unimos esta zona de aumentos con esta con esta. Ponemos encima y así vamos viendo cómo nos queda. Aquí se ve más grande porque tengo hecho un trozo de más que aquí no lo tengo. Vale, pues vamos a seguir tejiendo, vamos a seguir igual hasta que estos 2 picos se unan. Esto irá aumentando, aumentando hasta que estos picos se unan. Vamos a seguir. Bien, pues ya tengo hecho el escote nube, ya han llegado estas 2 piezas a unirse. Tenéis que procurar, tenéis que tener la precaución para tomar bien la referencia de que ambas zonas de aumento estén enfrentadas, la trasera con la delantera. Esto es lo que nos va a servir de guía, porque esta va a ser después la manga, el cuerpo. Ahora a partir de aquí tenemos 2 opciones, o bien unir ambas zonas
para continuar haciendo un jersey con el escote en V, o bien dejarlo abierto para hacer una rebeca. Si queremos hacer una rebeca, vamos a hacer lo siguiente. Nos venimos aquí, vamos a seguir tejiendo, pero sin aumentos al comienzo. Hacemos las 2 cadenetas de subida, giramos y continuamos haciendo puntos altos donde corresponde sin aumentos. Ya hemos hecho este de aquí, ahora nos venimos a este punto. Continuamos con punto alto y al llegar aquí hacemos el aumento que corresponde aquí. Y ahora al llegar al último punto lo hacemos sin aumento. Ahora estoy en el penúltimo. En todas las labores os lo digo, pero os lo vuelvo a repetir en esta, soy un poco pesada, pero nunca hay que olvidar este punto de aquí, porque puede dar la sensación de que hemos llegado al final al llegar aquí, pero no, nos quedaría este. Nunca hay que olvidar el último, porque si no la labor os puede menguar, os queda pequeña. Así que siempre tenéis que tener cuidado de no olvidar el último punto. Bueno, pues este va sin aumentos, entonces ahora nos quedaría así. No se aprecia mucho porque solo he dado una vuelta, pero mirad, ¿veis cómo va tomando un poquito de forma? Ya va hacia abajo, ya no va con el aumento haciendo el pico, sino que ahora va hacia abajo. Seguimos igual, sin aumentos en esta parte, así continuaríamos haciendo la rebeca. Cuando tengamos aquí la altura de sisa que queramos, cuando nos cierre ambas partes de la sisa bajo el brazo, o bien un poquito más, si lo queremos más ancho, más ancha las mangas, pues uniríamos estas 2 zonas y continuaríamos tejiendo solo lo que es el cuerpo hacia abajo para continuar la rebeca. Bueno, esto sería haciendo una rebeca. Ahora os voy a enseñar cómo sería un jersey. Antes de comenzar con el jersey os voy a hacer una apreciación sobre la rebeca. Todavía seguimos con la rebeca. Vale, una vez que tengamos hecho el cuerpo de nuestra rebeca, vamos a hacerle un filito a todo el contorno del cuerpo. Un filo que pueden ser de puntos bajos, de punto elástico, de 2, 3, 4 centímetros, donde ubicaremos los ojales y los botones para poder cerrar la rebeca. Y que por supuesto tiene que quedar una pieza, una parte montada sobre la otra. Cuando vayamos a hacer la rebeca, tanto si queremos un filo como si lo queremos dejar así, tenéis que tener eso en cuenta, que una parte tiene que quedar montada sobre la otra. Así que una vez que unamos ambos picos, podemos dar 2 o 3 vueltas más para que se nos monte, para ubicar botones, ojales. Y bueno, después de haber hecho esta apreciación, vamos ya con el jersey. Ahora sí retomamos el jersey. Bueno, ya que hemos llegado a esta situación, a que ambas piezas se encuentren aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar ambas partes con un punto deslizado. Así que lo que hago, me vengo aquí y uno con punto deslizado. Así, nos quedaría así. Ahora tendríamos que tejer todo el contorno sin aumentos aquí. Esto seguiríamos de largo, solo los aumentos en esta parte y en esta. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque si seguimos tejiendo desde aquí, se nos vería la costura en el centro del jersey, quedaría muy feo. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a cortar el hilo. Cortamos el hilo tenemos cuidado de que no se nos vaya y comenzamos desde cualquiera de estas costuras, de aquí o de aquí. Yo voy a comenzar desde aquí. Entonces comienzo aquí, voy a comenzar aquí dentro como si fuese un aumento, o bueno, o mejor, para que el hilo
me enganche mejor, voy a comenzar aquí. El caso es comenzar bajo la sisa para que así no se vea la costura, no se vea el comienzo, para que nos quede en el lateral. Se nos verá pero en el lateral, no se nos verá en el frente. Vale, subo con 2 cadenas, bueno, hago esta para fijar, ahora subo con 2, 1, 2 y continúo. A ver, sí, continúo normal. Ahora estoy llegando a la zona de la unión, hago el último punto y ahora me vengo, este espacio sería de este, tengo que hacer este, así que me vengo aquí, se me olvidó tomar hilo, ahora me vengo aquí y hago punto alto, ahora aquí y prosigo, voy escondiendo el hilo por detrás. Voy a hacer alguno más. Ahora lo pongo en plano para que lo veáis cómo queda. Voy escondiendo el hilo por detrás porque supuestamente lo estoy tejiendo por la parte frontal, la parte que quiero que quede de frente. Tened eso en cuenta cuando vayáis a cerrar ambas partes. Porque a partir de ahora iremos tejiendo por la parte del derecho. Vamos a ponerlo así para que lo veáis. Ajá. Ajá. ¿Veis cómo va quedando? Voy a ampliar un poco la imagen para que se vea mejor. Así. Así. ¿Veis cómo queda cerrado? Pues lo que os estaba comentando, a la hora de unir ambas partes tenéis que tener el canesú situado por la parte que queréis del derecho, porque a partir de ahora tejeremos todo por igual, no vamos a ir dando la vuelta como antes. Entonces pues convendría que dejaseis el derecho hacia afuera. Ahora nada, ahora seguimos dando vueltas hasta que cerremos la sisa, que tengamos el tamaño de sisa que queramos y luego continuaremos con el cuerpo hacia abajo. Voy a dar una vuelta y os enseño cómo queda. Así ha quedado el canesú cerrado tras una vuelta. Aquí estaría ubicado el inicio, que también se puede hacer aquí atrás. Si queréis que os quede más disimulado, podéis comenzar en cualquiera de las dos zonas traseras, aunque no se nota mucho el comienzo, pero bueno, siempre es mejor que comenzar aquí. Bueno, pues espero que este tutorial os haya servido de ayuda, que lo pongáis en práctica y muchas gracias por estar ahí.